Hola, yo soy Agus de Blonda Verde, soy comunicadora socioambiental y me dedico especialmente a comunicar sobre temas de gestión de residuos, reciclaje y de economía circular, que yo también soy licenciada en economía, entonces ahí tengo una cuestión de querer mechar estas dos pasiones que tengo, que son la economía y el cuidado por el ambiente. Que son dos cosas que uno piensa en el capitalismo, no cuida el ambiente, así que Exacto, buenísimo combinarlas. exacto. ¿Existe la economía verde o algo así? Existen muchos términos muy distintos. Está la economía verde, está la economía azul, está la economía circular, está la economía rosquilla, está la economía ambiental. Yo creo que todos en un punto quieren encontrarle la vuelta a plantear un sistema económico distinto que justamente no necesariamente se corra del capitalismo, porque estas propuestas no siempre se alejan de esta cuestión del capitalismo, pero sí de plantear la inclusión de la cuestión social y ambiental dentro del cálculo cuando uno piensa en economía. Ok, que va para todos lados y hoy está en todos lados literalmente. Así que es un tema. Y la economía en un punto es lo que nos trajo a la crisis ambiental en la que estamos. Es el sistema de producción y de consumo que se instaló hace mucho tiempo y esta cultura del descarte en la que decidimos extraer un montón de recursos, usarlos por poco tiempo y al toque descartarlos, la que nos llevó a esta cuestión de un exceso de emisión de gases de efecto invernadero, a una crisis de contaminación plástica, a una expansión de la frontera agropecuaria. Es todo este modelo el que nos llevó a esto. Entonces, pensar que la solución tiene que venir desde la economía y tiene mucho sentido. Pero me interesa más que lo que es económico, que también impacta a continentes, países, industrias y gente quizás más grande que nosotros, pero que alguien tiene que, o sea, las personas manejan las industrias, los países, así que no estamos muy alejados. Pero yo quiero un poco más a los hogares y lo que nos trae hoy acá, que somos las personas con ya sea pérdida auditiva, uso de implantes de audífonos, pero también con otro tipo de uso de tecnología, desecho de las pilas, más que nada, que eso es para mí lo más importante y por eso te contacté para que vengas, porque yo uso una pila del implante por día, no se desechan, son grandes, son tipo, no sé si no las viste vos, pero Son son las esta pilas. pila. Sí, perfecto. Son las Y botón, las pilas botón. pila botón, tipo reloj, pero super XL, Ajá, y uso una por día. ok. Día y medio quizás, y me parece una locura. Y yo junto tarros enormes, empecé juntando botellas, pero las botellas quedaron chicas, y me parece una locura. Me parece una locura que las empresas no fomenten que la gente guarde las pilas y las lleve a la empresa cuando después van a comprar más pilas, hacer una limpieza o algo. Y quiero traer este tema al mundo auditivo, Bien. que me parece a mí súper importante. Eh, pero también hay, por ejemplo, una corriente, no sé, mi papá, por ejemplo, no sirve reciclar porque en tal país del mundo no reciclan. Ujú. Para mí hay un tema más de conciencia y de lo que hacemos nosotros como personas, que eso lo vamos a hablar más al final, pero me interesa entrar en, ¿las pilas se reciclan? ¿Qué pasa con ese reciclaje? ¿Qué es lo que... Bien, tocaste un montón de temas súper interesantes. Pasaste por responsabilidad extendida del productor, esto es el rol que tienen las empresas que ponen un producto al mercado. Pasaste por la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como usuarios. Así que vamos a hablar de un montón de cosas. Me causa gracia porque la pregunta de las pilas a mí es de las preguntas que más odio en un punto. Porque parece ser como que es el único residuo que a la gente le importa. O sea, es la pregunta más repetida que me hacen. Y la odio más que nada porque no hay una respuesta satisfactoria con la gestión de las pilas. Vos lo dijiste muy bien, no entiendo cómo no hay un sistema, no hay conciencia. Y también tiene que ver con que las pilas son un residuo peligroso por los componentes que tiene y son consideradas un residuo especial. Esto quiere decir que tienen que tener una gestión diferenciada, que para que puedan ser tratadas como corresponde, necesitan tener un canal específico donde llevarlos, que sea recolectado de manera diferenciada y tener un tratamiento. Las pilas tienen un montón de materiales, de metales pesados, de distintos componentes, que son un riesgo para el ambiente de no ser gestionadas como corresponden. A la hora de hablar de reciclaje, ahí es donde se empieza a hacer un poco de agua,
porque las pilas no se reciclan en los términos de recuperar el material para poder volver a convertirlo en materia prima, ¿no? Esto vendría a ser el reciclaje. El reciclaje es la transformación de un residuo en materia prima de nuevo para poder después transformarlo en otro producto o en el mismo producto. Como el plástico, ponele que lo fundís y haces algo. Por ejemplo, el plástico, la botella de plástico, si vos la reciclás, se transforma en algo que se llama pellet de plástico, que es como un ¿Filamento? Sí, no sé cómo llamarlo. Son como bolitas de plástico y eso después se mete en un inyector y vuelve a ser una botella de plástico. Con el aluminio pasa lo mismo. Se recicla, pasa a ser una nueva lámina y eso después puede volver a ser una nueva lata. Con las pilas, los componentes no se reciclan de esa manera. Se podría llegar a recuperar, por ejemplo, mercurio, si algunas pilas llegan a tener, o algún otro tipo de metal, pero lo que se hace es una disposición correcta en un relleno sanitario de seguridad, que es justamente un espacio que tiene las características y los cuidados ambientales necesarios para que ese lugar donde se entierra no genere un problema ambiental, pero no hay una recuperación. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, y también es una de las razones por las cuales tampoco hay tanta gestión, porque si vos de ese residuo no podés sacarle nada provechoso, económicamente no se vuelve rentable y nadie lo va a hacer. En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley de responsabilidad extendida al productor de pilas que obliga a los productores, o en este caso los importadores y los comerciantes, porque en el país no se producen, a que la gestionen, que pongan puntos de acopio. De hecho, probablemente hayan visto en los puntos verdes de la Ciudad de Buenos Aires o en las farmacias Doctor Ahorro o en las terminales de Action de la estación de servicio, son todos puntos de acopio que tienen las grandes empresas responsables de comercializar las pilas. Después hay otro factor de que hay distintos tipos de pilas. Como vos decías, la pila botón, por ejemplo, es de las más contaminantes que tenemos. Entonces requieren esta disposición diferenciada. Entonces, bueno, ahí es cuando yo te digo, como es una pregunta que no me gusta mucho porque la respuesta no es muy satisfactoria, porque hoy no se recupera y no existen canales súper afianzados alrededor del país. Solamente contamos con este tipo de canal en la Ciudad de Buenos Aires porque cuenta con una ley específica y en el resto del país no hay mucho. Después esa pila la recibe algo estatal que separa los metales pesados o el componente que sea y después la desechan, ¿o cómo es? No, en realidad son las empresas, porque la ley exige a las empresas responsabilizarse de toda esta gestión, las que tienen que asegurarse. Y se encarga de que estas pilas vayan a un relleno sanitario, o sea, a veces son incineradas también, se quema antes para que cuando va al relleno sanitario vaya únicamente en forma de ceniza. La contaminación de las pilas deriva de los componentes que tiene y la descomposición que estos tienen. Si una pila llega, o la batería, por ejemplo, tiene plomo, bueno, el plomo sabemos que contamina muchísimo, puede contaminar las napas de agua, puede generar un problema para la población que consuma ese agua, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. No es lo mismo si se dispone en un relleno sanitario, aunque no sea de seguridad, que cuenta con determinados requisitos de control ambiental que en un basural a cielo abierto, como sucede en la mayoría del país. Entonces ahí hay una diferenciación muy importante. En una época, por ejemplo, el consejo era tirar de las pilas normales, las AA, las AAA, tirar una por bolsa de basura. Y de esa manera como que se distribuía de alguna manera el impacto. Yo no sé si es la mejor recomendación, y ahí como yo no soy ni ambientóloga ni bióloga, o sea, ya no puedo darte ese tipo de respuesta, pero es un riesgo para el ambiente y por ende, si esto genera un impacto en el ambiente, va a generar también un impacto en la salud de las personas que vivan en ese ambiente. Sí, mayormente en donde se tira la basura tiene mucho que ver ponerle los que viven río abajo, ¿no? Y se alimentan de ese agua. O no o sea, depende de dónde está el basural. En realidad, a ver, la mayoría de los basurales a cielo abierto del país se encuentran muy cercanos a las zonas donde habita la mayoría de la población, y esto genera no solamente un riesgo por la contaminación que puede tener en las aguas subterráneas y por ende va a contaminar el agua que consume toda la población, no importa si está súper cerca o lejos, sino simplemente de dónde viene el agua que tomás y qué tan impactada está. También genera problemas de contaminación del aire, porque genera malos olores, atrae vectores, que pueden ser roedores, pueden ser bichos.
Trabaja mucha gente en esos basurales, también tiene un impacto ahí social muy fuerte, un basural a cielo abierto. Los impactos de la contaminación de los residuos son muchos y cuando empezás a escarbar te das cuenta que, bueno, gestionando mejor los residuos, recuperando la mayor cantidad posible y enterrando la menor cantidad, bueno, esos riesgos disminuyen notablemente. Y los costos asociados a esta gestión también empiezan a disminuir cuando separamos mejor los residuos o, por ejemplo, cuando compostamos en nuestros hogares, es decir, cuando transformamos nuestros residuos orgánicos en tierra nuevamente. Que eso hace que no tenga que estar el camión, que es, o sea, es también todo un gasto. Exacto. O sea, un gasto y un consumo, ¿no? Extra, porque el camión no es solo un gasto, sino que es más nafta, que el trabajador se mueva hasta allá. Tal cual. Mira, para que te des una idea, en la ciudad de Buenos Aires, si mal no recuerdo, había aproximadamente 28.000 tachos de basura negros. Esto es por la inmensa cantidad de residuos que se generan en la ciudad de Buenos Aires y si sabemos que el 50% de los residuos que se generan en los hogares son orgánicos, estamos hablando de que podríamos reducir a la mitad lo que nosotros sacamos a la calle simplemente por compostar. Todavía no estoy metiendo el componente del reciclaje. Y entonces, como bien dijiste, necesito menos tachos, necesito menos camiones, necesito pagar menos sueldos, necesito pagar menos nafta, genero menos contaminación sonora por los camiones, menos emisión de gases de efecto invernadero por el traslado. Y por otro lado, los residuos orgánicos son los principales responsables de las emisiones de gas metano en un contexto de enterramiento. O sea, cuando nosotros enterramos los residuos, por la falta de oxígeno, la descomposición de estos residuos genera gas metano. ¿Por qué? Porque están encerrados en bolsas. El gas metano es el de los pedos de las vacas, ¿no? También, exacto, que es uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes, más potentes. Entonces, si nosotros compostamos en nuestros hogares, no solo nos ahorramos en términos de gestión y también evitamos, imagínate que si todos los días la ciudad de Buenos Aires tiene que enterrar 7.000 toneladas de residuos, y eso lo podemos reducir a la mitad. Imagínate el tiempo que puede llegar a durar ese relleno sanitario, porque dura el doble de tiempo ahora. Y que por otro lado, esto que te decía de las emisiones, en un contexto de compostaje domiciliario, por ejemplo, que sí requiere la presencia de oxígeno, esa descomposición no emite gases de efecto invernadero, sino que simplemente es una descomposición que como resultado tiene el abono, la tierra abonada. Entonces, de esa manera, la verdad que para mí compostar, yo siempre lo digo, es uno de los mayores impactos individuales que podemos hacer en términos de lucha contra el cambio climático, porque tiene un impacto directo, real. Y después, bueno, si sumamos obviamente el reciclaje, la separación en origen de esos materiales que podemos recuperar, que pueden ser papel, cartón, plástico, metales, tetrabric, vidrio, y no sé si me estoy olvidando de alguno, me parece que no, ya tenés otro 30 o 35% de los residuos que se pueden recuperar, con lo cual en realidad lo único que tendría que estar yendo relleno, lo único que tendríamos que estar tirando en el tacho negro es un 15, un 20% de lo que generamos como máximo. Y de esa manera, imagínate, podríamos mejorar en muchos términos, económicos, Claro, ambientales, sociales. Nada que ver. Sí. En mi casa reciclamos y otra cosa que hacemos es a raíz de un amigo mío, que la tía de este amigo mío teje bolsas de dormir con los sachets de leche para chicos en escuelas rurales que no tienen como que volver a la casa, el tema de traslado, dormían en el piso y les hacen con sachet de leche, como es impermeable, mantienen el calor humano adentro y no lo expulsan, no se mojan y demás. Entonces también hay cosas que podemos transformar, ¿no? Sin necesariamente quizás mandarlas a reciclar, sino hacer macetas con cosas que tiramos que son de plástico, por ejemplo. Tal cual. Esto que vos nombrás de agarrar un residuo y transformarlo en algo nuevo, sin pasar por el proceso de reciclaje que te explicaba recién, que implica como volver a la materia prima propia, nosotros le llamamos y se le llama upcycling o suprarreciclaje. Y esto es una manera de agregarle valor al residuo. Ese residuo era un simple contenedor de leche, ¿no? Y ahora pasa a ser una bolsa de dormir, que tiene un valor mucho más grande, que tiene un potencial de vida, ¿no? Una expectativa de vida mucho más larga. Vos le alargaste la vida sumándole valor. Y en este sentido se puede hacer con un montón de residuos. Y así es como aparecieron un montón de emprendimientos
que justamente buscan qué residuos no se están recuperando, porque sin ir más lejos, por ejemplo, los sachets de leche, si bien son reciclables, es decir, es un plástico que podría transformarse en materia prima para después volver a hacer otra cosa, en el mercado local hoy no se recupera. Es un material que no se recicla, aunque sea potencialmente reciclable. Eso a nosotros se le llama reciclabilidad, ¿no? El hecho de que un material que es reciclable efectivamente llegue a ser reciclado. Claro. Y hoy... Sí. perdón. No sé. Y hoy, no sé, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, o no sé, en el país, en el mundo, ¿cómo es el tema? Yo dejo algo en el punto verde para reciclar, un plástico, una botella o lo que sea. ¿Cómo es eso? O sea, ¿lo pasan a buscar camiones especiales que lo llevan a una planta, lo descomponen? ¿Cómo es eso? Bien, me encanta la pregunta porque preguntaste en el mundo y cambia mucho, depende de dónde estemos en el mundo. Y me parece que nosotros en Argentina somos un caso modelo para muchos países de la región, porque nuestro sistema es con inclusión social. Esto quiere decir que es en conjunto entre los municipios y las cooperativas de recuperadores urbanos, o mejor conocidos por todos como cartoneros y cartoneras. Los cartoneros y las cartoneras no juntan únicamente cartón, sino que se dedican a recuperar todas las corrientes de reciclables que enumeramos hace un rato. Y justamente en nuestro país lo que sucede es esto mismo, que los residuos que son separados los pasa a buscar efectivamente un camión distinto que el de la basura. Por ejemplo, vuelvo al caso de la ciudad de Buenos Aires por dos razones. Primero, porque es donde vivo y donde conozco cómo funciona. Y segundo, porque es el modelo con mayor desarrollo, ¿no? Actualmente en el país. Un modelo que estaría bueno poder seguir profundizando y que se fue replicando en muchas provincias y en muchos municipios. Así que perdón si me vuelvo medio autorreferencial de la situación porteña, pero bueno, me sirve para explicar un poco esta situación. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se trabaja en conjunto a 12 cooperativas distintas que trabajan con el gobierno de la ciudad, en la que se reparten la ciudad, porque la ciudad es muy amplia y tiene muchísimo material para recuperar. Y todo el material que se recupera, tanto de los contenedores verdes como de los puntos verdes, o incluso el que le damos a los recuperadores en la calle, que los pueden identificar porque trabajan entre las 5 y las 7 de la tarde, están vestidos con uniforme y tienen un bolsón blanco, probablemente en las esquinas, ubicados. Y ese material va a los centros verdes. Los centros verdes son plantas de clasificación. Ahí los recuperadores lo que hacen es volver a dividir todos esos residuos. Vos hace un rato dijiste en casa reciclamos. En nuestras casas nosotros no reciclamos porque no hacemos esa transformación. Nosotros en nuestras casas separamos en origen. Separamos los residuos entre reciclables y no reciclables y quienes se animan un poquito más suman el compost. Entonces después que los recuperadores les llega ese material, lo clasifican por distintas corrientes, incluso, por ejemplo, se separa el cartón por distintas calidades, los plásticos según los distintos tipos, existen 7 tipos distintos de plásticos y algunos tienen mayor reciclabilidad que otros. Los separan en todas esas corrientes, se enfardan, se ponen en fardos grandes y se devuelven y se venden a las industrias recicladoras de cada material. O sea, cada material va a un lugar distinto. El cartón de buena calidad va a ir a una industria, el cartón de peor calidad va a ir a otra, el papel a otra, y el plástico 1, el plástico 2, y así. Y cada una tiene su precio. Porque después ellos, al reciclar, lo estás transformando en materia prima. Exacto. O sea que van a hacer, no importa, lo que sea que haga esa industria. Nuevos productos, tal cual. Ok, y eso, dijiste las recuperadoras. Las cooperativas... O sea, el sistema sería, nosotros los ciudadanos separamos en origen, eso es recolectado y clasificado por los recuperadores urbanos en sus cooperativas, que es vendido a la empresa, a la industria recicladora, que luego transforma ese material en ya sea materia virgen para que alguien más compre la materia prima reciclada, o bien esa misma industria directamente lo transforma en un nuevo producto. Claro, ok. O vende la materia prima o hace las botellas, Exacto. por así decirlo como un ejemplo. Ok. ¿Y para qué recicla? O sea, ¿para qué se recicla? O sea, ¿cuál es me imagino que bajar la producción, o sea, la nueva producción, ¿no? ¿Qué es por qué? Bien, ¿por ¿Para qué? qué? ¿Para qué sirve reciclar? Muy buena pregunta. Reciclar sirve en un montón de sentidos. Primero, porque es una manera de no necesitar materia virgen. Materia prima virgen. Entonces ahí estamos
evitando la extracción de, por ejemplo, petróleo en el caso de los plásticos, la extracción de madera en el caso de papel o de cartón. Entonces estamos manteniendo nuestros recursos naturales lo mayor posible y estamos aprovechando esa extracción inicial que tuvimos que hacer el mayor tiempo posible, que es una de las cosas que plantea justamente la economía circular. De qué manera podemos mantener el valor de las cosas, de los productos, de los materiales, por el mayor tiempo posible. De esa manera yo necesito usar menos energía también, o sea, no solamente es cuidar los recursos en términos de petróleo o madera, sino toda la energía que se necesita, el agua, bueno, son un montón de cosas que se necesitan para producir, el transporte de esos materiales hasta un lugar, digo, por ahí justo en nuestro país por ahí producimos mucha materia prima, entonces no lo vemos como algo tan difícil de conseguir, pero en muchos casos la materia prima virgen viene de la otra punta del mundo. En cambio, cuando estamos hablando de reciclado, es lógico pensar que viene de producción nacional, que es que estamos revalorizando los residuos que ya tenemos acá. Y por otro lado, me impacta a nivel residuos. Tengo que gestionar menor cantidad de residuos, lo que hablábamos hace un rato. Necesito mucho menor espacio donde tirarlos, donde disponerlos. Necesito de otra manera y se genera un ciclo virtuoso de empleo verde, llamémosle, que se vale de estos materiales para generar algo positivo. Ok, clarísimo. Y estuvo bueno que lo hiciste súper conciso. Sí, porque a veces es algo que está como ahí dando vueltas y no sé, yo por lo menos no... También tengo un rol más pasivo en el mundo ecológico, en el mundo ambiental. Así que está bueno tenerlo conciso. A ver, es entender también que aunque parezca que nosotros somos un granito de arena en el medio del desierto y que lo que hacemos no importa, no impacta, la realidad es que sí, la realidad es que todo suma y cuando hablamos de residuos es algo que todos conocemos, todos generamos, nadie se salva de generar residuos y entonces, bueno, empezar a hacerse cargo de eso también a mí me parece que nos abre la puerta a cuestionarnos un montón de otros temas. Yo empecé así también, yo empecé a partir del reciclaje, a meterme en el mundo del ambientalismo, a hacerme preguntas, a ver si puedo consumir estas cosas de otra manera, si las puedo reutilizar, si a alguien le sirve. A mí algo que mientras te escuchaba hablar se me venía en la cabeza es que yo tengo mucho esto de la pérdida auditiva y la persona que pierde la audición o que te nace tu hijo y te dicen, che, mira, tu hijo no escucha, es sordo. Claro, el pediatra, el neonatólogo, la persona que está en el hospital, después sigue con el paciente que viene. No recibe el baldazo agua fría que reciben esos padres sobre su hijo o la persona que por un pico de estrés de la nada, pum, perdió la audición. Y hay todo como un proceso, ¿no? Y hay como uno arranca quizás negándolo, dice, no puede ser, te empezás a frustrar, te pasa esto, te pasa lo otro. Y hay, dentro de la gente con la que yo hablo, por Instagram mayormente, hay como un tema de que el mundo nos está jugando en contra. El mundo me hace todo, nadie me registra, todos me hacen las cosas a propósito, no me repiten, me hablan despacio, que esto, que lo otro. Y empezamos a ver el problema afuera. Y yo estaba hace un tiempo pensando en un evento para hacer concientización sobre la pérdida auditiva y dije, a ver, vamos a poner un stand del Hospital de Niños con donación de sangre. Y que la gente pueda acercarse, así como siempre mucho el ser humano se queja de un otro, yo mismo también, no solamente los seres humanos, sino que yo, Lucas, a ver qué podemos hacer y si la gente también se solidariza y salimos del rol de víctima y ayudamos a un niño que necesita una transfusión de sangre. Y acá medio que haciendo algo por el ambiente estamos haciendo algo por el mundo. Si bien quizás no vemos el impacto hoy en día, se va a ver en un par de años, en un futuro, en la próxima generación o la otra. El mundo no tenemos otro, en cierto sentido. Entonces me parece también importante con toda esta introducción re larga que no la quise hacer tan larga, que podamos, no sé si podemos hablar un poco de qué otras cosas podemos hacer nosotros, ¿no? Como personas, porque yo creo fielmente que somos agentes de cambio en la vida, que vivimos transformando a las personas, a las cosas y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos decir? Che, si haces esto, puede estar muy bueno por el mundo. Bueno, esto que decís me encantó porque siento que es muy parecido a lo que te venía planteando, ¿no? En el ambientalismo muchas veces pasa esta sensación de
che, nadie está haciendo nada. Soy yo acá separando y lavando mi plastiquito para que después pase que en otra punta del país o en otra punta del mundo, o que una sola empresa en un día genere 15 millones de veces más de residuos que yo, y que entonces, ¿para qué me voy a gastar y para qué voy a hacer algo? Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, paremos un poquito el carro y empecemos a pensar realmente, porque como bien decías hace un rato, quienes manejan esas empresas son las mismas personas, es nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro padre, nosotros mismos. Y si no tenemos incorporados estos valores, ¿cómo los vamos a incorporar en nuestras empresas, en las cosas que hagamos en el día a día? Y ahí aparece este término que a mí me encanta, que me parece que describe muy bien y ayuda a sumar gente en esta lucha, que es el activismo imperfecto. Es entender que no podemos ser ambientalistas perfectos. En este mundo es imposible. O sea, me ha pasado 1000 veces que me digan, ay, decís esto desde un iPhone, o bien que tenés puestos no sé qué pantalón, o... Sí, los ambientalistas vivimos en una contradicción constante. Eso es parte de nuestra realidad actual y parte de la realidad en la que vivimos. Yo lo doy todo por evitar un montón el consumo de plásticos. No desaparecieron los plásticos de mi casa, los descartables. Y mirá que lo intento y mejoré muchísimo en estos años. Y si yo me pongo a fijarme ahora lo que yo consumí en plástico respecto a lo que consumo ahora, decís, hey, mirá, wow, comparado a mis amigas, comparado a gente que me rodea, yo casi no consumo, pero aún así no lo eliminé. No soy una activista perfecta. Y un poco Claro, sos más humana. Exacto. Ah, entonces bueno. es sacarle esa cuota de tener que hacer las cosas perfectas o no hacerlas y empezar a hacerlas y empezar por lo que uno puede. Cuando hablamos de activismo imperfecto, lo que decimos es, bueno, empezá por eso que a vos te resulte más tranquilo. Digo, ¿a vos te resulta más fácil empezar a separar tus residuos entre reciclables y no reciclables? Puedes empezar por ahí. ¿A vos te resulta más fácil empezar a usar la bicicleta y usar menos el auto? Es un re buen lugar para empezar. ¿Te resulta más fácil dejar de comprar ropa porque vos particularmente te compras ropa todos los meses y entonces es algo que genera un impacto muy grande? Bueno, ahí es lo que decimos es, cada uno tiene que empezar a revisar su propia vida, porque tu consumo es sin duda distinto al mío. Por ejemplo, yo no genero ni una pila, ni una. No uso para nada. Creo que ni en el control remoto casi. No la cambié nunca. Pero por ahí genero un montón de otras cosas que vos no generás y que por ahí yo sí puedo. Mismo, yo no voy a dejar de consumir pilas. Exacto. Prefiero reciclar, pero la verdad que voy a seguir escuchando, y en ese aspecto voy a ser 100% egoísta con el mundo. Pero sin dudas, y eso es otra cosa que me gusta aclarar, que siempre cuando hablamos de salud, ahí es donde yo pongo un freno, y es porque me ha pasado gente que me habla y me dice, no, porque me diagnosticaron no sé qué, que tengo que usar una jeringa todos los días. Bueno, o sea, es ahí donde hay que usar los descartables. Para eso está, para ayudarnos en las cosas en donde realmente no podemos cambiar las formas. Ahora, ¿es lo mismo comparar una jeringa para uso de salud que comparar la botella de plástico? Y no, la botella de plástico sí la podés evitar. Por ahí teniendo tu botellita de reutilizable podés evitar comprar botellas de agua. Entonces, ahí es donde yo te digo, cada uno tiene un consumo re distinto y está bueno revisarnos y repensarnos y ver qué es lo que podemos ir soltando. Y otra de las cosas que plantea el activismo imperfecto justamente es ir haciéndolo de a poco, no querer cambiar todo un día para el otro, porque realmente no vamos a poder dejar de comprar ropa, dejar de usar el auto, dejar de comer carne, dejar de comprar botella, dejar de usar shampoo líquido para usar shampoo sólido. Son un montón de cambios. Nosotros somos seres humanos que vivimos en base a una costumbre, ¿no? Nuestra cultura es de una manera, y esto del ambientalismo nos obliga a repensarnos y a deconstruir toda esa manera en la que crecimos. Nosotros, bueno, yo crecí en los 90 y los 90 es el auge del descartable. Yo hablo con mis amigas que van a ser madres y algunas ni se plantean la opción de usar pañales de tela, que tiene un montón de sentido porque dicen, che, eso existe, no era algo que usaban nuestros abuelos, ¿entendés? Entonces, bueno, a ver, el pañal de tela, yo entiendo que muchas personas por ahí están escuchando en este momento y dicen, no, ni loca, me mando ahí. Y es válido también. Digo, ahí es donde yo te digo, bueno, cada uno revisa en base a su consumo y se fija por dónde empezar. Y la idea es ir de a poco, de tal manera de que cada cambio de hábito lo podamos incorporar. Y que entonces, cuando yo quiera incorporar otro,
no me sienta agobiada por todos los cambios que estoy generando, porque hay cosas que ya las fui instalando. Y esto es un consejo que a mí me vale un montón, que a mí me sirvió un montón, y creo que en mi trayectoria pude ir incorporando muchos de estos cambios, y algunos cambios que también quise implementar y no me funcionaron y tuve que dar marcha atrás un poco. Y ahora por ahí me los vuelvo a cuestionar y vuelvo a pensar si existen nuevas opciones. Cada vez hay más opciones también. Sí, y también esto que decís vos, ponerle, no es contradictorio, pero yo te escuchaba, por ejemplo, dejar esto, dejar lo otro, dejar la carne, y quizás es reducir el consumo de carne, qué sé yo. Sin dudas. Yo ahora, no sé, mi hermana, por ejemplo, hace tartas vegetarianas y veganas, tipo porciones frisadas, que ahí tiró el chivo. O sea, consumo más eso, que antes quizás no consumía. Y me almorzaba una milanesa, un churrasco, algo así, y ahora ponerle almuerzo más eso. Y como más liviano, y me viene mucho mejor en mi día. Está buenísimo eso, o sea, tuvo esa consecuencia. Pero no es, bueno, dejar de comer carne, sino que bajar un toque el consumo. Tal cual. O mismo, no sé, no es dejar de tomar coca. Yo no voy a dejar la coca cero, pero la retornable. Me imagino que es mucho mejor que la otra que la tirás. Tal cual, y a eso voy con el activismo imperfecto, que existen soluciones parciales, que por ahí no son las definitivas, pero que a vos te ayudan a acercarte a ese objetivo. Yo tampoco, por ejemplo, dejé mi consumo de carne, pero yo pasé de una dieta 100% carnívora desde principio a fin del día, a consumir carne en momentos más sociales, en momentos donde no tengo ganas tampoco de estar ajustándolo tanto. En mi casa, por ejemplo, ya no compro, entonces... ¿La reduje? ¿La eliminé de la dieta? No, pero reduje sustancialmente. Lo mismo con la ropa. ¿Eliminé mi consumo absoluto de ropa nueva? La verdad que no, pero yo antes compraba 2 veces al año ropa, ahora no solo no me compro 2 veces al año, sino que voy a mirar específicamente lugares de ropa usada, veo si no puedo heredar de alguna amiga, de alguna tía o cosas así, ropa que pueda darle uso. Entonces, estrategias existen, no es que nunca más usas el auto. El punto es no usar el auto para hacer 10 cuadras, como pasa en un montón de lugares. O usar el auto de una manera más eficiente. Si vos vas a trabajar y no podés eliminar tu auto para ir a trabajar, porque también un montón de personas es su realidad, bueno, ver si podés hacer un carpooling y llenar el auto, y de esa manera se amortiza el impacto de 4 personas yendo en un auto individual que 4 personas yendo juntas. Entonces, es buscar la estrategia para empezar a disminuir nuestro impacto, y justamente el activismo imperfecto nos invita a hacerlo a nuestros tiempos, de tal manera de conseguir un avance real, algo tangible, avanzar. Porque no es simplemente hacer algo, o sea, no es el hecho de hacer algo por el planeta o alguna buena acción ambiental, sino que es pasar a tener un poco más de conciencia de nuestras acciones. Porque eso también, no sé, mi cabeza está chipeada, y también estamos en un podcast de pérdida auditiva y muy específicamente en discapacidad. Entonces empezar a ser conscientes también de qué hacemos, cuáles son nuestras acciones, qué decimos, cómo nos comportamos, cómo exteriorizar, che, necesito que hables más fuerte. O un caso que yo a veces uso, que depende mucho de la persona si es real o no, pero es, por ejemplo, para mí los subtítulos de Google Meet son mejores que los de Zoom. Entonces, en el caso que yo necesito, yo prefiero usar Google Meet, por ejemplo. Y eso es exigirle a un otro algo que hace falta ser conscientes primero. Que para mí ser consciente es despertar, en cierto sentido. Es empezar a tomar decisiones, empezar a poder exteriorizar cosas. Y acá medio que es generar conciencia de nuestros hábitos, de nuestras acciones. Bueno, y esto que decís justamente tiene que ver con que muchas de estas cosas no las hacemos de malos. Las hacemos porque no lo sabemos. Yo ahora me estoy enterando, por ejemplo, lo del Meet, y de repente ahora ya es una cosa que voy a tener en cuenta. Porque yo antes no lo tenía en cuenta porque no sabía que eso era así. Y creo que con estos temas del ambientalismo pasa lo mismo. No es que la gente tira aceite por la bacha porque dice vamos a contaminar todo el agua. No, o sea, nos enseñaron que era una manera fácil y rápida de deshacernos del aceite, y si yo te explico que una gota de aceite contamina 1000 litros de agua, claro, de repente decís, epa, ¿y cómo lo puedo gestionar mejor? Yo tiro el aceite por el inodoro. No, no se hace eso. No, y a veces es tan simple como tener un embudo a mano y una botella siempre a mano, vacía, para que cuando terminaste de usar el aceite directamente
con el embudo y la botella no te genera un problema, porque también sin el embudo, por ejemplo, y se complica poner el aceite en la botella. Entonces, sí, necesitas un par de herramientas, pero una vez que las tenés y ya tenés la conciencia, ya lo podés implementar de otra manera. ¿Y qué cosas así? Porque para mí, meter el aceite en la botella no me cambia nada. Son 3 minutos más de mi vida. Tal cual. Y me ayudan a vivir un ritmo más tranquilo y no tan acelerado de, tengo una reunión de 5 a 6 y la otra de 6 a 7. ¿Cómo hago para en 0 segundos pasarme a una reunión? O sea, es irreal. Uh-huh. Entonces, también, bueno, yo te voy tirando cosas sí. de la pérdida auditiva, pero el problema que tenemos los hipoacúsicos es que vivimos en un mundo perfecto, obsesionado con el éxito, con la productividad, y donde si yo te pregunto, che, ¿me puedes repetir tal cosa? Vos no podés, porque yo estoy haciendo un atentado contra tu productividad porque te estoy haciendo atrasar en tu vida. Lo estoy exagerando un montón, ¿no? No, pero es verdad. Pero, o sea, yo te estoy poniendo una traba porque necesito que me lo repitas, que pierdas tiempo y es un tema. Entonces, ¿qué cosas de estas podemos, por ejemplo, lo del aceite, que yo no tenía ni idea, aceite, usar menos el auto, usar más la bici, reducir el consumo de carnes rojas o todas las carnes? En general, todo lo que tenga que ver con productos de origen animal tienen un mayor impacto por una cuestión de el impacto que tiene, por ejemplo, el uso de la tierra, el desarrollo, la producción de semillas específicas para alimentar a los animales que después producen esos alimentos. Acá no estamos pensando en pobre cerdito, pobre gallinita. No, yo me estoy alejando de la cuestión más vegana, ¿no? Que tiene que ver con el interés del cuidado animal, que también es válido y también forma parte, pero no necesariamente tiene que ver con lo que estamos diciendo, sino pura y exclusivamente el impacto ambiental que tiene esta producción, que es mucho más grande que producción vegetal. Consumo de agua, en un montón de sentidos. Gestión de residuos. Entonces, bueno, sí, la verdad que reducir el consumo de productos de origen animal genera un gran impacto en términos ambientales. No, perdón, reducir... Ah, sí, de animal, perfecto. Yo estaba pensando en... Bien. ¿Y qué otras cosas más podemos hacer? No, después en términos de lo que decías vos de ver cómo esta productividad constante que tenemos que todo el tiempo y no perder tiempo en nada, me parece está bueno aclarar que cuando hablamos de separación en origen para reciclar, la verdad que no requieren tanto laburo, no hace falta dedicarle tantísimo tiempo. Incluso, por ejemplo, si toman una cerveza en la plaza o una lata, ¿no? Una lata de gaseosa, la realidad es que con vaciar el contenido y mandarlo a reciclar alcanza. No hace falta lavarlo, por ejemplo. No hace falta ponerle agua en esas cosas. Okay. Lo único que hace falta enjuagar con agua son aquellos plásticos principalmente o latas incluso que tienen comida, que tienen, por ejemplo, salsa, que se puede echar a perder, leche, que se puede echar a perder, dulce de leche, queso crema, ¿entendés? Ese tipo de productos que tuvieron contacto con alimentos que se pueden echar a perder, esos hay que limpiarlos. Ahora, te terminaste la Coca-Cola y la querés mandar a reciclar sin ponerle agua, está perfecto. Porque igual la vuelven a lavar. Sí, eso pasa por un proceso de lavado. Entonces, lo importante es que no queden restos ni de comida ni de bebida, porque eso sí es un problema. Entonces, cuando uno se entera de eso, por ejemplo, ok, no tengo que lavar las latas, es mucho menos laburo. ¿Entendés? Algo, por ejemplo, también tiene un impacto económico. Por ejemplo, en mi casa no compramos más separadores de freezer. Porque la milanesa, pum, se termina y hay como un lugarcito donde en el freezer, en el mismo freezer volvemos a poner los separadores del freezer. Y después cuando hacemos milanesas, ya tenemos el separador. Entonces, perfecto. Es muy sencillo. Tal cual. Y también tiene un impacto económico. Sí. El no comprar más separadores. Sí, tal cual. Es que en realidad cuando lo empezás a pensar, todo lo que tiene que ver con recuperación tiene... O sea, a ver, una cosa es para nosotros en nuestras casas, que por ahí no le damos un uso a esos materiales, pero el impacto económico se da en el resto de la cadena. Entonces, recuperar reciclables tiene un gran impacto positivo. ¿Y qué más cositas que se te ocurren así podemos hacer? Bueno, en realidad siempre decimos que cada acción que tomamos tiene un gran impacto. O sea, cuando vos te levantás y decidís bañarte y te bañas en 3 o 10 minutos, tiene un impacto.
qué tipo de productos usamos en el baño, por ejemplo. Se pueden reemplazar un montón de productos, desde el shampoo y el acondicionador, por opciones sólidas, y así eliminamos el envase de plástico, pero también eliminamos el agua que contiene ese shampoo líquido. Cambiar el cepillo de dientes por uno de bambú. La pasta de dientes, hay opciones que son en pastillita o en potes que vienen en aluminio en vez de plástico. Ir cambiándole, porque el aluminio es reciclable, el aluminio es 100% reciclable, y es un material que sí tiene una alta reciclabilidad, entonces sí llega a reciclarse. Después, esto que te decía, o sea, cada uno va a tener que revisar bien qué es lo que hace. El uso de la bici me parece súper importante. El empezar a pensar en el compostaje domiciliario me parece buenísimo. Incluso hablar de huertas urbanas, ¿no? Empezar a cultivar, no te digo como una producción, porque obviamente yo con mi planta de tomates en verano no elimino mi compra de tomates en la verdulería. La reduzco un poco, no elimino. ¿Qué me da la huerta urbana? La posibilidad de ver y entender los ciclos de la naturaleza. La Ser posibilidad de consciente ver, también. ser consciente de lo que tarda en producirse una papa. Tarda como 5 o 6 meses. Claro. Una papa. Necesita espacio, necesita tiempo, necesita dedicación. Y no podemos esperar que haya 5 personas delante nuestro en la verdulería. Claro, entonces, la verdad que hay un montón de cosas que nos van acercando a esta conciencia y nos van despertando cuando empezamos a entender el impacto que tiene la moda, el fast fashion, y empezar a ver alternativas, y empezar a ver la infinidad de opciones que tenemos para revalorizar nuestra ropa, para darle un nuevo uso, para ver a quién se la podemos dar para que siga siendo útil. Me parece que la verdad que son muchas las cosas que podemos hacer, y entender que tenemos un impacto, y que una vez que nosotros incorporamos estos hábitos, también podemos salir a exigirlos, ¿no? O sea, funcionamos de dos maneras. Por un lado, como agente de cambio, como bien decías, porque inspiramos a los que nos rodean. Yo pongo siempre a mis amigas como variable, ¿no? A ver si siguen lo que digo o no, si me escuchan, si lo incorporan, y me doy cuenta de eso, que, bueno, el espectro es amplio, y tengo algunas que todo lo que digo van y lo implementan, y otras que les cuesta mucho más, pero que a la larga lo van implementando. Entonces uno va funcionando así como agente de cambio, y una vez que también para vos es tan importante, salís a la calle, salís a pedirlo, salís a pedir que el compostaje sea una política de Estado, que haya políticas de leyes de responsabilidad extendida del productor que obliguen a las empresas a hacerse cargo no solo de las pilas, de los envases, de todos los productos que ellos ponen en el mercado, para evitar que generen un pasivo ambiental por su incorrecta gestión. Hablamos bastante y estuvo bueno el enfoque. Sí, hablamos un montón. Invito a la gente a repensarse siempre, a cuestionarse las maneras en las que hacemos las cosas, a preguntarse si existe alguna mejor forma de hacerlo. Insisto en esto del activismo imperfecto, de no presionarse, sino justamente buscar la manera de poder incorporar estos nuevos hábitos para poder mantenerlos, transmitirlos y exigirlos. ¿Y si alguien te quiere encontrar en redes? Me pueden encontrar en @blondaverde. Y ahí Excelente. me pueden hablar, y yo siempre contesto o intento contestar todo lo que me preguntan. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos, Lucas. Y esperamos espero yo, que podamos hacer un mundo mejor entre todos, porque yo estoy más en la parte humana, pero vos también estás en la parte más ambiental, y los humanos tenemos que vivir en algún lado. Y ojalá resuelvan la gestión de pilas, porque de verdad que me parece importante, porque personas que usan pilas diarias hay miles.